Ciudadanos protestan frente al Tribunal Constitucional contra la denominada Ley Mordaza y otras medidas del gobierno. Decenas de personas se concentraron este jueves frente al Tribunal Constitucional en las inmediaciones de la Plaza de la Bandera para manifestarse en rechazo al proyecto denominado por sus detractores como Ley Mordaza, así como el alto costo de la vida, los abusos policiales y otras medidas que, según los participantes, afectan los derechos de la ciudadanía. La protesta fue convocada por la artista Melimel, el movimiento Somos Pueblo y diversas organizaciones sociales. Durante la manifestación, el activista Eduardo Sánchez Tolentino, conocido como El Piro, entregó un documento al Tribunal Constitucional solicitando que varias disposiciones del proyecto sean declaradas inconstitucionales por considerar que vulneran la libertad de expresión. En tanto, el sacerdote y dirigente social Padre Rogelio Cruz respaldó la protesta y defendió el derecho de la ciudadanía a manifestarse cuando entienda que una iniciativa afecta derechos fundamentales. Ahí está el padre, me imagino debe tener el saco de la piedra aquí en el piso. Lo más probable. Si no se ve. Pero mira quién es que lo está entrevistando. Joanny Paulino. Bueno, muy bien. Vamos a la pregunta del día, mis amigos. Vamos a la pregunta del día. ¿Considera que las protestas ciudadanas son una forma efectiva de influir en las decisiones de las autoridades? 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. Ahí está. Adelante, Fulvio Ureña. Gracias, doctor. Primero, la población tiene derecho a protesta. Exacto. Eso es un derecho inalienable que está en nuestra Constitución. Segundo, la ley Mordaza, como llaman, todavía no es ley. Sí. Eso es un anteproyecto que se está discutiendo. Se abrieron diferentes escenarios para presentar propuestas y ahí está la oportunidad de poder expresar lo que se quiera en esos escenarios. Más bien, en esa propuesta de ley hay muchos intereses, muchos. La casa hay que organizarla como siempre he dicho. No es lo mismo decir que a mí me digan que yo soy un funcionario incompetente que a mí me digan que yo soy un ladrón. Ya cuando dicen yo soy un ladrón, está directamente vinculando a la persona y está ya causando un posible daño a esa persona y ya tiende otro matiz. Entonces, en los medios de comunicación de nosotros, en todo lo que es el modernismo, en la tecnología y las redes, se ha visto mucha gracia, se ha visto un dejar hacer, un levacer sería, ¿verdad, doctor? Sí. Y la casa hay que organizarla, de tal manera que se puedan respetar la dignidad, la moral, los buenos hábitos, que se puedan respetar a las personas y también se mantenga el statu quo de la libertad de expresión, que todos tengamos esa libertad de expresarnos en los diferentes escenarios, de igualdad de forma. Lo otro, sobre el asunto de la policía, yo envié algo a Israel, a ver si lo pueden poner en pantalla. Lo envié a la tablet, creo que fue a Israel que se lo envié, no fue a la tablet. Bueno, el hecho es que en el tema de la policía, todos los gobiernos que han pasado por ahí han tenido escenarios bien difíciles con relación a la normativa de la policía. Y en este gobierno, los eventos policiales
han sido menores comparado a cualquier gobierno anterior. Menores. Ahora bien, hecho en estos momentos, como están las redes sociales, tienden a hacer más escándalo. Y hay otros que son también más bochornosos que otros, que llaman mucho la atención. Por ejemplo, el que pasó llamó mucho la atención y con sobrada razón. Ahora bien, eso evidencia que hay intereses muy fuertes también detrás de esos hechos. Intereses que están tal vez unidos a muchos sectores que no quieren que aquí haya reforma, que no quiere que aquí se toque esa libertad, entre comillas, de hacer muchas cosas dentro del cuerpo del orden, llamado a proteger a la ciudadanía, proteger a la población civil. Entonces, detrás de lo que puede ser una marcha con buenas intenciones, también se mezclan individuos oscuros con intereses oscuros para aprovechar esas oportunidades, satanizar la reforma y satanizar también parte del Código Penal, que incluye también la parte de la comunicación. Y hay que tener mucha cuenta cómo se perfilan, se hilan estos tejidos. Pero lo más importante es reconocer que esas fuerzas sociales, populares, que dieron al traste en el 20, en lo que es la conquista del poder de nuestro partido, Partido Revolucionario Moderno, evidencia que en los últimos años, en el último año, segundo año, ha habido cierta desvinculación con esa parte social. Y lo digo como crítica per se personal para nosotros mismos. Debemos de reorientar nuestra comunicación con el pueblo, ver todas esas partes, clase alta, clase media, clase baja, y nuevamente conformar lo que se llaman los escenarios de confianza, los escenarios de oportunidades, de poder compartir en una mesa ideas diferentes y que puedan ser valoradas en estos códigos que son tan importantes para la continuidad y el fortalecimiento de la democracia dominicana. Es necesario tomar en cuenta las nuevas ideas y es necesario también valorizar estos aportes en los diferentes escenarios que se están dando. Bien. Yeuri, adelante. Sí. Miren, lo primero es que realmente, así como dice Fulvio, hay que analizar varias cuestiones aquí, en esta ley Mordaza. Como lo establece Fulvio, no existe per se una ley Mordaza, sino que este es un nombre que se toma de una situación que pasó en España. Creo que la ley 4/2015, que hablaba sobre esto, pero esta estaba orientada directamente a lo que tenía que ver con la seguridad ciudadana. Entonces, ellos, aquí como un ente mediático, tomaron el nombre de la ley Mordaza a los fines de referirse a varios artículos del Código Penal. El artículo 210, 211, 309, 308, 309, 310 y 311, que interviene directamente en lo que es la difamación y la injuria, que de acuerdo a los medios digitales y a los medios de comunicación, que directamente se dirige a eso, a los medios digitales y a los medios de comunicación, establece que es limitativo con respecto a su función de comunicar y de cuestionar a los que están en el Estado, a los que están en la dirección del Estado. Esto, en realidad, el análisis que hace la FINJUS es el siguiente. La FINJUS establece y dice que, si bien es cierto, el artículo 49 de la Constitución Dominicana establece la no censura, o sea, la prohibición de la censura previa, no menos cierto es que con esta situación que hablan estos artículos, el comunicador, el periodista, se va a limitar a enfrentar el poder porque puede
puede venir una retaliación de parte del Estado, de parte del funcionario, que son los que realmente deben estar en el escrutinio. Y mira, y vamos a analizar desde este punto de vista. Si no hubiese sido por el oído que tiene, y voy a salvar aquí al presidente de la República, por el oído que tiene el presidente de la República, el gobierno en este momento no estuviese vivo. ¿Por qué? Porque los funcionarios actuales no han entendido que en esta nueva modalidad de la política, en esta nueva modalidad de la ciudadanía activa, necesariamente se debe escuchar al ciudadano y el funcionario del Estado, con excepción del presidente, no escucha al ciudadano. No lo escucha. No escucha, no se pone en la posición real del ciudadano. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto a nosotros? Lo que nos quiere decir esto a nosotros es que el funcionario, obviando que sea del PRM, de donde sea, que está en la dirección del Estado, se ha olvidado de lo que pasó en el año 2020. Aquí quien ganó no fue en el 2020, no fue la simpatía hacia el PRM, fue el rechazo hacia el PLD. Eso fue lo que ganó aquí en este país. Entonces, lo que vimos ayer en la Plaza de la Bandera, quizás lo van a minimizar algunos diputados como Pacheco, que ha estado siempre pululando en el poder. Lo van a minimizar otros funcionarios, pero en realidad es un llamado de atención a que ustedes se muestren empáticos hacia la situación que está pasando. Hay dos opiniones que debemos escuchar y debemos analizar. La primera, hablé del presidente de la República, y la segunda es la excelente opinión que debo felicitarla de Carolina Mejía, ¿verdad? ¿Qué se llama? Carolina Mejía ha establecido y ha dicho que no se puede jugar con con los principales pilares de la democracia, y uno de los principales pilares de la democracia es esta tribuna. Simple. La otra opinión que nosotros debemos tomar con pinza, porque creemos como país tercermundista y que estamos muy cerca del polo del poder del norte, creemos que las palabras que digan los norteamericanos son palabras de Dios, y eso no es así. Vimos que la embajada le dio un correazo al Estado, al gobierno, hablando sobre la democracia, sobre la libertad de expresión y sobre muchísimas cosas que ellos ahora mismo en la actualidad no tienen calidad moral para referirse a eso. ¿Por qué no tienen calidad moral para referirse a eso? Porque nosotros estamos ahora mismo en el Estado, en el gobierno de Estados Unidos, que más ha vilipendiado, más ha ofendido y más ha ultrajado a la opinión pública y a la prensa de Estados Unidos. O sea, es decir, que la opinión que tenga la embajadora con respecto a esta realidad es una opinión sesgada, porque en su país, no se está respetando la libertad de prensa. Nosotros vemos que el CNN, NBC y muchísimas otras cadenas tienen demandas y demandas de parte del presidente Trump porque no defienden su gestión, porque establecen cuestiones que tienen la libertad de hacerlo. Y otra cuestión que nosotros debemos analizar para terminar esto es lo que están que es una reflexión para los políticos actuales. ¿Quiénes están canalizando estas demandas? ¿Quiénes están canalizando estas protestas? Los que están canalizando estas protestas, analícelo. No es que las protestas estén mal, las protestas están bien, hay que hacerlas. Pero esas protestas que están ahí, no se están canalizando por un ente político porque se ha perdido la confianza en la política actual. Bien. Simple. Gracias, Yeuri. Buenos días, Francis. Francis, buenas. Yeuri, placer tenerte ahora Placer. compartiendo. Así es. Fulvio, no te rías, estás implicado tú. Sí. Amado Buenos días. esto es evidente, agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayuda a desenvolver en él. Yo soy Francis Rodríguez. Buenos días. Bien, respira. Mándamelo. Miren, yo voy a hacer mi comentario con relación al tema para dar oportunidad que Francis respire, porque viene corriendo. Miren, yo pienso que darle ese matiz que le dio Fulvio al comentario es un matiz netamente partidario. Dos cosas dijo que es
el hecho de que ese tipo de protestas llevan en sí misma un aprovechamiento político. Pero eso fue el PRM que lo hizo cuando la Marcha Verde estaba en función. El PRM aprovechó y decía que no, y eran los dirigentes del PRM. ¿Por qué se rompe la relación de Marcha Verde con el pueblo? Sencillamente porque el PRM nombró a los líderes y dieron muestra de lo incapaces que son, de lo poco transparentes que son en el ejercicio del poder. Y por eso está la crítica contra el señor de apellido Pujols, o Pujals. Bartolomé. Exacto. Y otros. Entonces, en definitiva, este tipo de cosas funcionan para eso. Yo no me voy a referir al tema de la ley Mordaza, porque pienso que aquí lo que hay es, lo que debe de buscarse es un equilibrio entre la necesidad de que el que usa un micrófono respete los límites de esa libertad que le da la Constitución. Eso es lo primero que hay que pensar. Yo soy un opositor y lo he sido desde que este gobierno comenzó, porque el primer gabinete que nombró dije, este gobierno nos va a llevar a la quiebra por la gente que tiene ahí, todos empresarios. Este es un gobierno de los empresarios. Y cuando usted averigua todo lo que ha pasado en este país en los últimos 6 años, todo se inclina hacia la empresa privada. Perfecto, en eso estoy claro. Por eso soy opositor al gobierno. Además, pertenezco a una corriente política que no es la del presidente de la República. Ahora, yo soy incapaz, a pesar de que a veces me sulfuro con las cosas que pasan, pero soy incapaz de decirle al presidente de la República que es un tal por cual. El presidente que es, como le dicen ahí los medios de comunicación, eso no se puede. Eso hay que ponerle freno de alguna manera, porque la gente tiene su dignidad, la gente tiene familia, la gente tiene amigos. Y cuando usted habla de alguien sin saber, sin tener forma de poder probarlo, usted no sabe el daño que está generando detrás, más adelante de este micrófono. Y eso yo lo respeto. Por eso yo nunca le voy a decir ni a Luis Abinader ni ningún otro presidente que venga que haga una cosa mala, que para mí me parezca mala, voy a decir que el presidente es un hijo de su... No, nada de eso. Porque ese es el presidente que eligió el soberano, y aunque no fue quizás el mío, yo tengo que respetar lo que hizo el soberano, que es el pueblo. Entonces, en ese sentido, eso hay, pero hay que tener también mucho cuidado porque viene el otro lado, la otra banda, la otra cara de esa moneda. El tema de que el Estado tiene que garantizar que la gente pueda referirse y desahogarse cuando un funcionario o cuando la policía, por ejemplo, actúa de la forma como actuó con el caso de Darling. Puede aplicársele a esa persona una sanción, o a quien vaya a hablar de eso, una sanción previa, cuando real y efectivamente es así. Entonces, ese es el equilibrio a que se debe llegar. El enfoque básico de mi comentario está en lo siguiente. Miren, nosotros tenemos un gran problema como nación, un gran problema. ¿Ustedes saben por qué? Porque nosotros no tenemos liderazgo. Nosotros no tenemos líder en este país. Una cantante que ya nadie se acordaba de ella, una cantante que no era tampoco la gran cantante, esa muchacha sale en redes sociales hablando convoca esa marcha, y miren lo que pasó. El Piro, que es un individuo que lo que es un influencer. Entonces, para tú mover masa, cuando tú ves eso, tú dices, carajo, de Peña Gómez a El Piro hay un trecho enorme, y eso es señal de que nuestra sociedad anda por derroteros diferentes, anda por caminos diferentes. Eso lo lamento infinitamente, porque eso indica que nosotros no tenemos un liderazgo político válido, con honrosas excepciones. No tenemos un liderazgo válido, porque eso es cosas del momento, pero mueve masa, mueve personas y crean una situación social y política en el momento que pudiera incluso hasta irse de la mano. Ahí no hay nadie que le diga a ese grupo, oigan, vamos a terminar, como hacía Peña Gómez, que cuando estaba en una actividad de ese tipo, de masa,
podía parar esa multitud como avalancha que venía o que decidía hacer algo, pero eso se llama liderazgo. Es que no tenemos. Mira, eso es algo para preocuparse, eso es algo para preocuparse, porque cualquier carajo a la vela se puede parar en un micrófono o en las redes sociales y convocar una marcha por X o por R y va a acudir gente. Eso te indica a ti que los líderes que debían ser líderes genuinos de la sociedad, de la nación, no están funcionando. Para terminar, le voy a hacer esta anécdota. En 1947, a la sazón, era Joaquín Balaguer Ricardo, embajador de la República Dominicana en Colombia. Uno de los abogados más brillantes que ha dado Latinoamérica, Jorge Eliezer Gaitán, era, además de abogado penalista, un brillante líder político y convocó la famosa marcha de los pañuelos blancos a través de una radio, una emisora de radio. Convocó a que fueran a la Plaza Central de Bogotá con un pañuelo blanco para identificar unas protestas. Al otro día más de 100.000 personas fueron. Eso se llama liderazgo. Y ahí lo mataron y así fue que ahí comenzó una revolución interna en Colombia, que es lo que ha dado al traste en la historia con el nombre de El Bogotazo. Balaguer en sus memorias dice, el cadáver de Gaitán me cayó entre los pies. Es mentira, fue una hipérbole que hizo Sí. Balaguer, pero ciertamente él estaba en Colombia como embajador cuando eso ocurrió. Es decir, que fue testigo de Sí, excepción de excepción, exactamente. por la situación y él siendo también admirador de Gaitán. Pero claro. Porque Fidel la Castro verdad- tenía una cita con él ese día. Ah, El día que mataron a Gaitán, Ajá. Fidel Castro se iba a entrevistar con él. no sabía ese Sí, dato. sí. Qué bien. Y eso, ahí es que está la hipérbole. Sí, así de- es. Carolina, buenos días. Buenos días, amado José Rosa, Fulvio. Buenos días, Carolina. Buenos días, Francis. Buenos días. Yeuri, buenos Buenos días. días, Qué Carolina. bueno que estés con nosotros. Buenos días a toda la gente que en Bien. este momento nos ven. Francis. Bueno, un poco de todo, diría. Un poco de todo. De todo un poco era que llamaba el era programa de televisión. Eso era lo que, de todo un poco. ¿Cómo era que llamaba? Buen programa de farándula. Viendo la nota de prensa, la protesta frente al Tribunal Constitucional Y entregar un documento. y entrega de un documento cuya ley 137 establece muy claramente cómo se puede accesar. Así es. Y accesar directo se puede, pero en el orden jurídico nacional, el control difuso, como se le determina que todo tribunal en la República Dominicana velará por la Constitución. Y en cualquier escenario que tú te encuentres y exista un ingrediente, la parte Déjame hacerte un Sí. paréntesis. La ley no es ley todavía, Francis. La ley es un proyecto. precisamente que yo ayer te hice la pregunta. Cuando, Digo, te la iba a hacer, Sí, sí, pero sí. ahí fue cuando me atacaron y yo hice mi defensa. Sí, ¿Por qué hacía la interrupción? ¿Lo recuerdas? sí, sí. Y tú me hablaste de un tigre, del tigre, Exacto. porque realmente me salí de abajo de la patana. Pero era la pregunta, Capaciteño. ¿hasta dónde es viable? O si es, como dice, extemporáneo, o es válido que algo que no ha entrado en vigencia. Déjame hacerte una aclaratoria, discúlpame, Francis, perdón. Existe un proyecto de ley, pero ese proyecto de ley está cerrado prácticamente, por el hecho de que hace un año atrás vinieron muchísimas manifestaciones con respecto a eso, pero ahora las protestas son específicamente por varios artículos del Código Penal, que ya va a entrar en funcionamiento en agosto ahora. Entonces hay varios articulados. Si lo deja Pacheco. Sí, exacto. Pero No se abrió una Exacto. consulta. Pero se abrió la consulta y recuerden que aquí tuvimos una llamada del senador Franklin Romero, que es parte
de la comisión que está en esa, Jurídica. la comisión jurídica, y nosotros le hicimos una pregunta con respecto a la situación de los médicos también, y dijo, no, ahí se va a tratar absolutamente todo, porque es abierta. Y como quiera Exacto. siguió el mismo curso. El mismo, no hubo exacto, cambios. Exacto. Pero la misma ley o la misma constitución y las reglas del derecho es la legalidad del acto, si procede o no en esta etapa una ley que aún no ejerce su función o se presenta, si se pudiera hacer modificación, porque entonces en ese caso viene la parte que están buscando, en vez del Congreso entra en vigencia, automáticamente se somete una moción de reforma al mismo código cuando esté en vigencia, o se lo estamos llevando al juez negativo, que es el constitucional, porque el constitucional en su poder último y único puede modificar y romper nuestra preocupación, pero Si lo apoderan. si lo apoderan. Pero ahora mismo esa comunicación, y escúchame Francis, la están usando de papelito para anotar, porque no lo apoderaron, eso está de más. Entonces, ahí es mi preocupación de hacer un movimiento interesante, porque yo ayer casualmente decía, este letargo, esta pasividad con que el pueblo, aún teniendo encima un parche de reforma que se dijo que no nos iba a afectar y es precisamente la carga completa para la clase media, coño, hay que tener una cachaza y tener profesionales como Magín y como el otro defendiendo esa vaina y nosotros con todo encima. Pues el pueblo realmente no está reaccionando pese a todo esto, pero ciertamente que la clase política por su mal proceder se deje avanzar por cualquier persona que tenga un mínimo de discurso que le diga cómo y por dónde debemos empezar, es peligroso. Es lo que tú te refieres, Amado. Que una persona que no ha tenido en el escenario político ni social incidencia de temas políticos y de un momento a otro se aproveche el escenario y lo ponga en contexto de lo que yo me quejo de que, coño, pero estamos pasivos aquí, ¿qué es lo que está pasando? Y esta gente dándonos golpe. La clase media es la motora de toda economía. Sí. De toda economía. Y precisamente se han fijado en la clase media para resolver los entuertos económicos que han producido las acciones incorrectas de los políticos. Mire qué vaina. Entonces es el momento para decirle a los funcionarios, al propio presidente, sin faltarle respeto. Presidente, si le llega esto de golpe y se le hace una especie de cadena de protesta, se lo buscó usted porque usted, aparte de que se abandonó la comunicación con el pueblo, ha dejado que una serie de descerebrados que están a su alrededor, que lo han demostrado en los puestos que usted lo ha puesto y lo ha tenido que cambiar y no dan, y usted insiste en contener a esa gente porque es un tema político, pues se lo está ganando, presidente. Bueno. Se lo está ganando. Entonces, debemos sumarnos entonces, porque poco o mucho tiene razón la sociedad cuando se escucha la agradable música. ¿Cómo fue que el presidente nos dijo en campaña? Ah, sí, de los cacerolazos. La agradable música de los cacerolazos, que ahora le toca a usted. Bien. Los cantares. Reaccione. Los cantares. Ah, la bellos cantares de los cacerolazos, como usted nos los enseñó que se expresó en aquella ocasión, porque los cacerolazos se le daba al que estaba en el gobierno por todo lo que se estaba viendo. Ahora lo estamos viendo en este gobierno y en este momento yo creo que usted tiene que
que hacer un alto en el camino. Bien. Recuérdese que no es como se empieza, es como se termina. Carolina, adelante. Muy bien. Me parece muy válido el hecho de que diferentes sectores, representantes, jóvenes, profesionales, hayan estado en el día de ayer manifestándose. Quizás si bien es cierto que no gozan de la calidad como profesionales o como líderes o como grandes perfiles de la elocuencia y demás, y lo que representaron o han representado figuras importantes del país, tiene mucho valor el hecho de que podamos ver esta diversidad de gente que la mayoría de los que estaban ahí, pues siquiera pertenecen a una organización política como tal. Esto te habla de que ha sido de manera natural lo que se puede visualizar, por lo menos al principio, de gente de diversos sectores. El caso del Piro, que ha sido una voz importante de denuncias en los últimos años a través de las plataformas, y hasta el momento pues no se le ha podido tildar o identificar que tenga algún interés particular en organizaciones políticas o de beneficios de que esté en esa búsqueda de generar temas particulares, por lo menos hasta el momento. La misma Meli Mel, una muchacha que es del género urbano, que en esta ocasión y en otras ha estado al frente de temas importantes y genera ciertos niveles de influencia en la juventud, y es una voz que se escucha, no solo clama al desierto. La hemos evidenciado haciendo presencia en diferentes manifestaciones a través de sus plataformas y como artista. Pero a es través que de mi las... comentario no iba por ahí, No, yo no tenía estoy- otra connotación. Estoy destacando el valor y los trabajos que han hecho de Cualquiera manera se puede enganchar. constante. Sí, el tema mío es la Nosotros estamos preocupación aquí de que y eso pase. sí, yo entiendo. Ahí es que ese pero es mi el enfoque- meollo de la cuestión. Sí, mi rey, pero en este momento el enfoque que estoy dando es el valor que como ciudadano y desde los diferentes escenarios realiza cada quien. Entonces, quiero destacar esa parte, fuera parte de quizás de la posición que ustedes puedan tener. Nosotros estamos en este espacio y no estamos haciendo nada más que como comunicadores, como medios, fijar posición. Mientras tanto, ellos estaban en el solazo allá. Y esto tiene mucho valor, no solo quizás como figura, como artista, como comunicador, en el caso del Piro, y que quizás es la figura más destacable, porque a través de su plataforma es que se ha ido pues difundiendo todo este tema de protestas pacíficas, principalmente en Santo Domingo. Recuerdo cuando nosotros estábamos en Marcha Verde, así mismo iba, aquí estuve en San Francisco, estuve en Santo Domingo, y no era ni del PRM ni de ningún otro, sencillamente un ciudadano como lo fuimos nosotros en ese momento y como lo seríamos si tenemos que ir. Yo lo que quiero es destacar básicamente el poder que tenemos como sociedad, como profesionales, como jóvenes, como artistas, como usted quiera, de poder estar de manera o en acción, no solo en la teoría, en lo que realmente a nosotros como sociedad nos está afectando. Y esto es muy destacable y qué bueno que se esté dando. Son ejercicios democráticos, ciudadanos, y esto hace un llamado importante y genera atención. El tema de los medios a nivel nacional es esa manifestación, esas manifestaciones, los cacerolazos que se han estado dando. Esperamos que ya sea en este periodo del gobierno del PRM, cuando vengan los demás, que nosotros podamos contar con una sociedad más empoderada. Definitivamente la sociedad dominicana del 20 a estas casi 3 décadas no es la misma. Ya la gente no se queda callada. No, y se ha pero evidenciado en los gobiernos eso es pasados y en eso lo es que se yo va espero, que evidenciando nosotros en estos momentos. Lo que más no- importante que nosotros reaccionemos, porque fíjate, Sí. Fulvio, lo que quiero hablar de la intención a prima fase. La protesta, bien, todos tenemos derecho, y sobre todo para poner en condiciones de que el presidente Y escuche, destacarlo, hay que para ser que él justo. mismo Sí. promueva entre su equipo la posibilidad de un desarrollo de cambios y de reforma. Pero lo que quería decir con respecto a la propuesta ante el Constitucional,
lo que tú dijiste, que solamente se convertiría en una hoja de anotación. ¿Por qué? No hay una ley vigente que produzca efectos jurídicos su vigencia. Entonces el tribunal tendría dos vías: declarar la inadmisibilidad automática por falta de efecto porque no hay una ley, o esperar que entre en vigencia, que es lo que yo propongo, y automáticamente con esta presión que se está haciendo, validar que es necesario revisar. La Entonces, única en ese forma que sentido, un tribunal debe referirse a algo es cuando es apoderado. El Tribunal Constitucional Bien. no ha sido apoderado. Lo más importante. Cierro. La concentración debió ser Amado. frente al Congreso. Ahí sí. Cierro, Frente al Congreso. Amado, diciendo, Estoy de acuerdo. Francis, Sí, vamos a discutir eso, pero en Chewy. realidad lo que no tenemos que discutir no es eso, sino lo Lo más que dice el código. importante es Dale, que, lo más Carolina. importante es Espera que que no yo se dejen termine. usar. Que no se dejen usar. Como lo hizo el PRM. No, no, el no. PRM se Ya. benefició Pero- mucho. Pero, ¿no? Amado, ay, no, políticamente, No, políticamente, tú estás reclamando que no se dejen usar, pero el PRM pero lo usó. déjame completar la frase. No, pero es verdad. Déjame completar la frase. Políticamente. Te pasaste, Amado. Amado. No, yo no me políticamente. paso con Fulvio. Fulvio es mi hermano. Discutimos, pero no nos pasamos. Políticamente es Déjame de ver. sabio aprovechar oportunidades. Que no se dejen. No más preguntas, magistrado. pero, cuando yo me refiero a dejarse usar, hay muchos que no quieren que se haga la reforma policial para seguir con la maldita corrupción ahí adentro. No, pero es de adentro. Y que hay están, también, lo que no y se quieren es involucra. adentro No, que y se están. involucra. Es adentro que Y se están. involucra. Cierro diciendo, Y Amado, otros Fulvio, no que qué quieren que la bueno, casa se organice Qué en materia de bueno, comunicación. qué bueno que y se de diera expresión. qué bueno que se diera esta manifestación ayer, ciudadana, pacífica, y que todo pues el que pueda participar que lo haga y que sea una voz no en el desierto, sino Bien. al gobierno, de que estamos en contra de todas estas iniciativas que van en detrimento y que afectan de manera directa a los ciudadanos. Amado, vamos para allá.